Somos la creatividad y el futuro que mueva una nueva industria. Somos una verdadera revolución. Desde el epicentro para la actividad cultural en Chile, atravesamos fronteras dando un salto de oportunidades para las y los creadores de nuestro país y del mundo. CRTIC, creatividad que mueve la nueva industria. Somos los que sueñan, somos los que crean. Somos los que hacen, los que deshacen y rehacen. Somos los que aprenden y enseñan. Somos la creatividad y el futuro que mueva una nueva industria. Somos una verdadera revolución. Entonces, bueno, muy buenos días a todas y a todos. Estamos muy felices de que estén aquí con nosotros. Mi nombre es Isidora Cabezón, soy directora ejecutiva del Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas, el CRTIC, que es la casa que los recibe hoy día. Thank you for being with us. We have a special delegation coming from New Zealand. We will start to work, in fact, with the Technological University of Auckland. Happy to have you here, guys. Thank you for your interest of developing projects with us. Y el objetivo de este programa, les vamos a contar de una colaboración que estamos haciendo con la Universidad Tecnológica de Auckland, que está comenzando hoy día como hito oficial. Vamos a firmar un convenio, ¿cierto? La Universidad Tecnológica de Auckland es un espacio de investigación muy interesante, no solo para el mundo, sino que especialmente para nosotros desde Chile. Primero porque tiene un laboratorio, que es el Lab, que está liderado por Claudio Aguayo. Gracias por estar aquí, Claudio, un chileno que está muy interesado en hacer también un vínculo con Chile. Y el Lab de la Universidad Tecnológica de Auckland tiene un foco especial en el desarrollo de investigaciones asociadas a educación y tecnología y artes, que es uno de los espacios que a nosotros nos interesa promover desde el CRTIC. Y bueno, decirles que el CRTIC es un proyecto que lo que busca es fortalecer al sector creativo con las nuevas tecnologías. Por lo tanto, trabajar con una delegación como la que está liderando Claudio acá en Chile es una oportunidad gigante. Después de su pasada por Santiago, la delegación va a viajar a Pucón, donde nosotros tenemos un laboratorio allá, porque uno de los socios del proyecto CRTIC es la Universidad de la Frontera. Entonces tenemos un laboratorio con tecnologías allá también y van a estar una semana haciendo investigación de campo, trabajando con los artistas tecnocreativos de la cuenca del Villarrica, de Villarrica-Pucón, digamos, y Trancura. Esa sería la cuenca geográfica. Me gustaría presentar brevemente a las personas que nos acompañan de la delegación. Tengo aquí un torpedo para no equivocarme. Bueno, primero, Claudio Aguayo, quien lidera esta comitiva. Claudio, gracias por acompañarnos. Él es investigador, biólogo investigador y que es el director de investigación del Lab. Saludar también a Joseph Michael. He's an artist from New Zealand also. Thank you for being with us. He will share then a brief presentation about your artwork with new technologies. Así que gracias, Joseph. Elba Ramírez. Ahí está, Elba, no habíamos tenido la oportunidad de saludarnos. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Elba es profesora de idiomas especializada en competencia y educación intercultural y español. Así que también muy pertinente para estos proyectos de investigación. Taituwha King, welcome Taituwha to our house. He's an expert in Maori culture. Experto en cultura maori y lengua maori, y también tiene un programa muy interesante de interculturalidad. Nuestro interés, estábamos hablando recientemente, es poder estrechar las conversaciones no solo entre la cultura y las artes y las nuevas tecnologías, sino también comunidades como la comunidad, la cultura maori, y en Chile en nuestro caso con la cultura Rapa Nui, que es una comunidad viva muy potente y que nosotros como CRTIC también tenemos especial interés en que el CRTIC sea un puente de conexión desde Chile para potenciar la cultura Rapa Nui con la cultura polinésica en general aún más. Así que, honored to have you here, Taituwha.
También está con nosotros Tenika Walters, over there. Gracias, Tenika, por estar aquí también. Ella es estudiante universitaria del tercer año de la Universidad Tecnológica de Auckland y se especializa en criminología y justicia penal con especialización en resolución de conflictos. Y ella también es parte del equipo de investigación de la AUT. Por último, Dylan Verdonschot. ¿Cómo lo dije? How did I say it? This is the most difficult part. Dylan es diseñador y psicólogo y está haciendo investigaciones también en torno a psicología y inteligencia artificial. Así que muy interesante. Bueno, sin más, ahora sí dejamos a quienes nos van a llenar de ideas y contenidos hoy. Claudio Aguayo, muchas gracias por estar aquí y el escenario es todo tuyo. Vamos a esperar al colega. Bueno, Tenakoto Katoa, es un placer poder estar acá. Les traemos saludos cordiales de Nueva Zelanda y con mucho orgullo y también con mucho ánimo estamos aquí con la idea de compartir un poco de lo que nosotros hacemos en el App Lab de AUT y bueno, le tenemos preparadas unas sorpresas, y más que sorpresas también es un modo de ver la tecnología, un modo de entenderla y de trabajarla con las comunidades de Nueva Zelanda en particular y del mundo también, bueno, por las relaciones que tenemos con distintos institutos académicos del mundo. Bueno, el título de mi presentación hoy es Nuevas tecnologías e innovación digital en educación. Como muy bien dijo Isidora, soy chileno, soy biólogo y también director de investigación y desarrollo del App Lab de AUT, que está basado en la Facultad de Desarrollo Marí e Indígena de la universidad. Punto clave, ¿cierto? Porque no solo nos inspira, pero también nos llama a hacer una labor crítica y de desarrollo social importante, ¿cierto? Y es un poco la idea que queremos compartir hoy en día. Les presento la página web en desarrollo del App Lab y resume muy bien nuestro lema, ¿cierto? Que es entender la educación y la tecnología para el desarrollo de aprendizaje significativo, meaningful. ¿Cómo? Y esa es la gran pregunta y es lo que nos mueve. ¿Cómo juntamos la tecnología y la educación para generar un aprendizaje que importa, ¿cierto? Que tiene sentido. Y en ese sentido, nosotros trabajamos obviamente en Nueva Zelanda, que por definición es un país bicultural. El escudo de armas del país así lo presenta. Y también nos sitúa en un contexto en donde tenemos que particularmente tener mucha atención en, como muy bien dice Taituwha, no solo considerar esa situación, sino que es un imperativo para nosotros llevar a cabo esa unión de mundos, ¿cierto? Entonces nosotros, como desarrolladores digitales en educación, no solo tenemos que entender cómo desarrollar para pueblos que ven el mundo con distintos ojos, sino que en realidad Auckland en particular y Nueva Zelanda no es tan bicultural, es multicultural. Y es un desafío. Cuando nos piden una aplicación móvil y nos dicen necesitamos una aplicación para un colegio, un sector, una comunidad, nuestra primera pregunta es ¿quiénes son los que están detrás como usuarios? Y en verdad se pueden imaginar lo difícil que es. Es difícil desarrollar para gente que ve el mundo de distintas maneras, ¿cierto? Y en particular también como fundamento, como punto de partida, siempre tener en cuenta que dónde estamos parados y por qué estamos ahí y cómo debemos operar de manera responsable, se puede decir. Entonces, nuestra primicia, nuestro punto de partida es que las nuevas tecnologías en educación pueden mejorar las experiencias de aprendizaje a todo nivel y contexto educacional. Es una batalla
porque hay mucha gente que, y lo entiendo, ve la tecnología como una amenaza, porque puede disociar muchas veces el proceso educativo, lo puede desviar, lo puede corromper incluso. Pero nosotros creemos en este lema, pero a la vez la gran pregunta que tenemos en el día a día es el cómo, ¿cierto? El cómo desarrollamos una tecnología inclusiva, ética, responsable y que tiene que ver con tecnologías nuevas, ¿cierto? Esa es la gran pregunta, ¿cómo aterrizamos las nuevas tecnologías y las ponemos en práctica en educación? Y en particular entonces quiero un poco revisar, y porque trabajamos con tecnologías inmersivas, ¿qué es esta cosa que se llama realidad extendida? Ayer era la realidad mixta, antes de ayer la realidad virtual y mañana va a ser otra, ¿cierto? Pero hoy en día estamos viendo qué es la realidad extendida y bueno, como laboratorio basado en una universidad tenemos un lado nuestro que es muy académico, muy de investigación y siempre estamos observando lo que otros en la literatura dicen, ¿cierto? Hay gente que ve la XR como la culminación de estas nuevas tecnologías, AR, VR, MR. Y así otra gente ve la misma combinación, pero donde la XR engloba todas estas nuevas tecnologías, ¿cierto? Y podemos ver en esto que se llama el continuo real virtual, en donde la XR ya tiende a dispararse hacia la derecha en esta evolución digital. Pero como buenos académicos nos tenemos que cernir al origen del concepto y los primeros que proponen esta idea fueron Milgram y Kishino en 1994 en cuanto a la idea de una taxonomía de realidad mixta, ¿cierto? Y ellos propusieron en ese entonces, en el 94, que lo que se conoce como realidad mixta está situado entre el mundo real y el mundo virtual, y hay un continuo. Y nosotros lo vemos como en el mundo real, podemos hablar de 0% digital y 100% real. Y así en el otro extremo tenemos el 100% digital y 0% real, y en este continuo, en esta línea, caen las distintas tecnologías, digitales, no digitales, análogas, etcétera, pero las tecnologías. Acá proponemos unos ejemplos. El tema de los instrumentos de IoT, ¿cierto? O también el tema del online, las páginas web, y así podemos ver la AR, la VR, hasta lo que se conoce hoy en día como el CGI, Computer Generated Interface, que es como, perdonen el término, lo más bacán, ¿cierto? Lo mejor en cuanto a lo tecnológico. Pero, en especial conectando con el patrimonio cultural, es muy importante para nosotros no olvidarnos que en este concepto de realidad mixta también cae la realidad real. De hecho, es un término que usamos, la RR, la realidad real. Que me la han criticado por distintos motivos, pero para nosotros es importante y entendemos lo digital y lo no digital como parte de la tecnología. Hay un momento para la tecnología y un momento para la no tecnología dentro de la tecnología. Y un poco como buenos académicos también hemos estado con mis colegas Ronnie Videla de la Universidad de Santo Tomás, que trabaja en Coquimbo, y Tomás Veloz, que bueno, está afiliado a distintas universidades, en verdad, en Bélgica, en Santiago, que esto de una línea desaparece cuando, y les voy a mostrar ejemplos, cuando uno a un niño le pregunto, por ejemplo, después de una intervención, ¿dónde aprendiste más? ¿Con el AR, con el VR, con la página web? Y la verdad es que la respuesta es global, ¿cierto? Aprendí con todo. Y eso nos llama a nosotros fijarnos o eliminar esta idea de una línea, de un continuo lineal, y ver esta realidad extendida, mixta y real, etcétera, como un círculo, donde lo real y lo virtual ya se fusionan y pasa a ser un gran todo. Ahora que entendemos nuestra posición de la XR, la gran pregunta es
cómo desarrollarla en educación. Y bueno, me declaro biólogo de la Escuela de Santiago, y para los que saben, esta idea de la teoría de cognición de Santiago se fundamenta en los trabajos del profesor Humberto Maturana y Francisco Varela, quienes en los 70s, y por fortuna también aprendí en la en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desarrollan las ideas de la autopoiesis. ¿Qué es lo vivo? ¿Qué es la vida? Un biólogo, por definición, estudia la vida. ¿Qué es lo vivo? ¿Qué es la vida? Y ellos proponen este concepto de autopoiesis, que significa autogenerarse a sí mismo en base a las propias reglas, y hay varias definiciones, pero esta es la básica de la que nos agarramos. Y es desde ahí, no los voy a aburrir con teoría, tengo otras presentaciones más académicas, pero nos agarramos de esta idea del orgánico, de la autopoiesis y de la cognición, la relación humana con el mundo, con la interfaz digital, para desarrollar diseño, ¿cierto? Digital. Entonces, nuestro punto de partida 1 es, los sistemas XR en este caso, pueden considerarse como sistemas vivos, como sistemas orgánicos, sistemas que se adaptan. Y en ese contexto, los sistemas XR pueden interactuar con los usuarios como nosotros interactuamos, ¿cierto? Así, de un ente vivo a otro ente vivo. Y eso opera a distintos niveles, cognitivo, emocional, perceptual, etc. Y entonces, como inspiración, la Escuela de Cognición de Santiago nos invita a reconsiderar el rol de las tecnologías y la experiencia humana en ambientes digitales e inmersivos. Estamos en la casa, estamos en Santiago, es un orgullo poder estar acá. Tengo la bandera de la cognición santiaguina en el mundo, y si bien uno nunca es profeta en casa, ¿cierto? Fuera de Chile, estas ideas llaman mucho la atención, y es un poco la receta de nuestro éxito. Entonces, ¿cómo diseñamos experiencias de aprendizaje XR en educación? Nos enfocamos en distintas ideas como los procesos de percepción, cognición, somaestética, lo afectivo, lo emocional, la corporalización, ¿cierto? Lo táctil, la situación temporal, contextual, espacial, cultura, valores, conocimientos indígenas, alternativos, pedagogías ad hoc que sitúan la tecnología, pedagogías para la tecnología, no pedagogías prestadas de otras áreas de la educación que se pueden usar en la tecnología. Son pedagogías de la tecnología. Y así promover un aprendizaje experiencial, integrado, auténtico y autodeterminado. Esos son también detalles un poco académicos, pero un poco resume cómo nosotros vemos el desarrollo de nuevas tecnologías en educación. Y un poco con ese preámbulo un poco teórico y de dónde venimos, les voy a presentar varios casos donde se ejemplifica esa visión. El primero es este proyecto que conocemos como el MESH 360, en donde colegas de la Escuela de Paramedicina de nuestra universidad exploramos la simulación en paramedicina. Este es el escenario clásico, pueden verlo, de cómo un paramédico aprende a tratar situaciones de alto riesgo de vida o muerte en muchos casos. Lo hacen con un pedazo de goma que tiene la forma de un humano y que te da feedback según cómo está situada la escena. Entonces, supongamos que esto es una sala de simulación y el estudiante está del otro lado de la puerta y el profesor le dice, tú vas a entrar y el paciente está con estas condiciones, y el estudiante tiene que imaginarse esa situación para desenvolverse según su conocimiento. Y es ahí, por ejemplo, donde la simulación VR nos permite promover una inmersión en donde ya no es un brief que te dicen voy a atender un paciente, sino que te dicen en un trayecto de helicóptero a ambulancia, le vamos dando información a la estudiante de primer año en este caso, y ella se va preparando mucho mejor para el trabajo de su vida real, ¿cierto? También estamos tomando pulso cardíaco, estrés, es muy importante para los paramédicos, profesores, entender cómo sus estudiantes responden al estrés, porque tienen que aprender a manejarlo. También, y nosotros,
qué es lo que gatilla que cierto estudiante tenga más o menos estrés para saber cómo diseñar en torno a eso. Y bueno, aquí muestro un par de ejemplos en donde para mí expertos, profesores y alumnos, todos, quizás porque el VR es nuevo o quizás porque la situación es nueva, la simulación VR para ellos lleva a situaciones de estrés. Otro ejemplo, y Taituwha va a hablar mucho de ese aspecto, así que yo solo lo voy a mencionar, es cómo usar las tecnologías en cuanto al patrimonio cultural, en este caso maorí. Y en Chile, o sea, tenemos la oportunidad de cambiar el mundo, en verdad, si lo puedo decir así. Y para los que saben, esta es una casa tradicional maorí, en donde se efectúan ceremonias, celebraciones, funerales, etcétera, donde se congrega la comunidad, una marae y una wharenui. A través de técnicas digitales, scanning con lidar y vuelo de dron, fotogrametría, 3D, etcétera, podemos generar versiones virtuales de la casa ancestral en donde, como plataforma, luego le agregamos capas de educación. Es todo un tema, porque y Taituwha va a hablar sobre el lado espiritual de la casa y qué tan correcto es digitalizar eso o no. Pero, si no lo hacemos, ¿cuáles son las posibilidades que perdemos? Y, por ejemplo, nuevamente con técnicas de desarrollo digital, podemos llamar a otros aspectos emocionales y de experiencia humana en cuanto a cómo se ve el mundo en lo digital, en cuanto a una cosmovisión indígena, en este caso la maorí, por ejemplo. Otro proyecto que me encanta porque, y lo digo abiertamente, nos ha dado mucho que comer en los últimos años, es perdón, el mundo de Pipi, en donde en un centro de visitantes de educación marina tenemos una situación muy similar a la de ahora, donde están ustedes sentados, su cuerpo está apagado, pasivo, y hay un educador al frente dándole la lata un poco a los estudiantes, que no tienen mucha paciencia, ¿cierto? Siendo que el niño debiese estar haciendo cosas de niño en un centro educacional. Entonces, esta idea de continuo real virtual lo pusimos a prueba y desarrollamos distintas experiencias desde lo real hasta lo virtual. No voy a entrar en detalle, pero ya pueden ver página web, AR, VR, etc. Y en el año 2 implementamos esto en el centro y estudiamos qué pasa, dónde está el aprendizaje, hay aprendizaje. Y podemos ver, por ejemplo, esto ya estoy usando Buforia ahí para los técnicos, del 2018, que es una plataforma de AR, cómo podemos contar la historia de la marcha de las langostas que cada octubre van hacia el mar profundo los machos para llevar a cabo el ciclo ecológico de la especie. Y esto lo podemos mostrar en contexto a través de realidad aumentada en este caso. Podemos ver que hay mucha interacción social, aprendizaje cognitivo distribuido, interacción social, etc. Los niños fascinados eran libres de hacer todo lo que querían en el espacio. Acá está la fila de espera para el VR, en donde también podemos, Pipi, una pez hembra, puede presentarles a los niños a través de un traductor del lenguaje pez humano, los beneficios de la reserva marina, ¿cierto? De la conservación marina. Un bosque de algas, donde no hay digital, pero sí hay tecnología, y donde, por ejemplo, podemos ver cómo una niña que está tratando de limpiar el bosque, sacar una botella de plástico, involucra su cuerpo, involucra su ser en este proceso de limpiar el bosque de algas, ¿cierto? Entonces estamos ocupando tecnologías no digitales en este gran continuo inmersivo, y las condiciones en Nueva Zelanda lo permiten, un paseo en el mar. O sea, estamos en un centro de visitantes y tenemos a los niños buceando como parte de toda la experiencia. Entonces, por eso yo les decía, si le pregunto a los niños, ¿dónde aprendieron más? ¿En el agua, en el VR, en el bosque de algas? Y es ahí donde empezamos a pensar en esta idea de lo circular en cuanto a la realidad mixta. Estas mismas ideas, y nos dio de comer un par de años más, lo trajimos a Chile. Lo transferimos estos principios de diseño en un contexto sociocultural totalmente distinto. Pero me gusta decir la analogía de la receta de cocina,
con ingredientes de Chile, ¿cierto? Con colegas de la Universidad Católica del ESIM en Las Cruces, la primera reserva marina de Chile. Creamos Explora Chile en Mar, la pueden bajar de las tiendas de aplicaciones, en donde estas mismas ideas fueron aplicadas, en este caso, en el tema de consumo sustentable del recurso loco, que es lo que importa acá. Lo que importa allá es la langosta, lo que importa acá es el loco. Y enseñamos ciencias, ecología, ecosistemas, dramatrófica, cómo afecta, por ejemplo, la presión de pesca, si subimos, es un juego, la presión de pesca, y si es que elijo un pez, un loco, un erizo, ¿qué pasa con los otros en el ecosistema? O buzos, cosechando locos, pueden ver a la izquierda, puedo elegir 1, 2 o 3, presión de pesca, y a la derecha, loco adulto o todo lo que se mueva, loco grande, chico, juvenil, pre-reproductivo, etc. Generó mucha ganancia. Arriba pueden ver el dinero que los buzos están generando, pero también tenemos un sistema de semáforo en donde el ecosistema se muestra en amarillo, rojo, verde, según lo sustentable que sea esa práctica. Estamos enseñando sustentabilidad en cuanto al uso de recursos, de una manera gamificada, no sé cuál es el término, donde se juega, ¿cierto? Paseos virtuales, la reserva está cerrada, hasta para los científicos no pueden acceder, está protegida, con cámara 360, en un dron también ahí, podemos hacer paseos bajo el agua. El mar chileno es mucho más bravo que el mar neozelandés, entonces podemos, muy poca gente sabe cómo se ve el mar, ¿cierto? Podemos mostrarle un botoncito, VR, casco digital de cartón, y así inclusividad, de señales, lenguaje de señas, subtítulos en creol también, fue un requerimiento del Ministerio de Educación a través del proyecto Explora. AR, vuelo de dron, mapa 3D, eso me encanta, las posibilidades que hay son gigantes para mostrar el lugar, ¿cierto? Paseos virtuales con distintas técnicas de desarrollo, etcétera, donde ocupamos esta idea de realidad mixta. Ahora les voy a mostrar un poco el trabajo de los estudiantes que pasan por el lab. Tenemos a Jin Hong, él es montañista, está haciendo su doctorado, ya está, tiene que apurarse como todos los estudiantes, pero tiene que ya cerrar su ciclo. Él es montañista, les presento los Alpes neozelandeses. La altura máxima son de 3.500 metros, él está viendo cómo aprender cómo responder en situaciones de riesgo en montaña de alta altura, High Altitude Mountaineering, que es de 4.500 metros hacia arriba. Y por eso él lo quería hacer en la Himalaya, en el Everest, pero conseguimos que viniera a los Andes, ¿cierto? Y él desarrolló toda esa foto de un glaciar en el glaciar Grey en 2019, hicimos un terreno ahí. Y de hecho corté la foto, hay una foto donde Jane está bajando una grieta. Claro, auto-assessment, de auto-entender cómo estoy yo. Hay algo que se llama fiebre de alta montaña, que uno pierde la razón. Entonces, a través de espacios inmersivos, VR, cómo los montañistas pueden aprender en situaciones de riesgo. Hicimos un taller con guías de montaña en Puerto Natales el 2019 y antes de mostrarles esto les dijimos, Jean está haciendo un proyecto donde quiere explorar las nuevas tecnologías para enseñar montañismo. Todos dijeron, no necesito un VR para aprender de montaña, para eso yo voy a la montaña y aprendo arriba, ¿cierto? Después les mostramos los prototipos, las ideas, y todos dijeron, sí, en verdad, el potencial que tiene la tecnología para aprender sobre situaciones de riesgo y educar sobre eso es gigante. Y todos concordaron y le dieron el visto bueno a Jean en ese sentido. Acá estamos viendo un participante en Auckland, en nuestro ex laboratorio. Nos cambiamos de casa hace poco, en donde está Jean evaluando su prototipo. Y así, bueno, otra imagen de lo que está haciendo el participante. Esto es bien choro también. Ali Tahiri, estudiante de doctorado, está explorando cómo diseñar para la interacción corporizada.
en MRXR. Y lo que Ali está explorando es cómo diseñar para promover esta idea de involucrar el cuerpo en lo digital, en lo inmersivo. Cómo generar sensaciones de tacto con un fenómeno que ocurre en lo digital. El tocar algo redondo, cuadrado, frío, caliente. Cómo diseñar interacción con objetos digitales, ¿cierto? Involucrando el cuerpo. ¿Cuál es la naturaleza de esa interacción? ¿Cómo puede haber como una afinidad, una afectividad? Y ya unas preguntas más filosóficas. ¿Un objeto digital tiene alma? Otro uso de la tecnología tiene que ver con la cultura maorí, obviamente. Mi estudiante Reno Skipper está viendo cómo la tecnología puede ayudar a sanar heridas generacionales, trauma generacional, en cuanto a las primeras batallas que hubieron entre las tribus maorí. Él estaba en el lado de los perdedores y el trauma generacional que hay, se pueden imaginar el impacto que tiene en sus padres, abuelos y así para arriba y para abajo. Y cómo lo digital, aquí estamos, es una narrativa, una historia, cómo lo digital puede ayudar a enfrentar esa historia, lleno de simbolismos. Aquí estamos representando, la batalla se llama el día en que los peces subieron al cielo, eran tantos los cuerpos que en el fondo parecían peces flotando en el río, y cómo eso a través, bueno, en este ejemplo también, fotogrametría con dron, podemos digitalizar el sitio sagrado, donde ocurrieron muchos eventos históricos, y él también contar la historia de su marae, de su casa tradicional, y enfrentar el pasado de una manera positiva y ojalá promover un reencuentro, ¿cierto?, con la historia. Metaverso, con mi colega Elba Ramírez, tuvimos la fortuna de supervisar a Karen Peredo, una chilena residente en Nueva Zelanda que es profesora de lenguaje, y cómo el metaverso en este caso puede ayudar al aprendizaje de la lengua española. Y no solo la lengua, sino también la cultura latinoamericana. Entonces, en un espacio de metaverso, ella creó una galería educacional en donde el estudiante es autoguiado, él decide dónde voy, qué hago, con qué interactúo, y no solo está en lo virtual, sino que también está en lo cultural, en este caso usando la figura de Frida Kahlo. Inteligencia artificial, en boga obviamente, hay mucho que hablar de eso, desde un punto de vista de investigación, etcétera, pero en particular nosotros lo ocupamos en el diseño creativo y en el storytelling, y mi estudiante Sobre, que empieza en febrero, ella es iraní y está viendo cómo a través de la IA generativa puede contar historias de la cultura persa, en este caso el ave fénix, y hacer todo eso desde lo digital para encantar a las nuevas audiencias, los jóvenes que están un poco occidentalizados en Irán, ¿cierto? Y eso es su interés. Otros ejemplos del trabajo de Sobre que son maravillosos. Y un poco para ir cerrando, entonces podemos ver que estas nuevas tecnologías, ustedes lo saben, tienen el potencial de invitar a esta inmersión y de crear ambientes, narrativas. Podemos ver un bosque de Nueva Zelanda, todos los árboles son nativos, generados por Ali, por Sobre también, y podemos usar estas técnicas para conmover, para traer afección y para contar historias. Este proyecto tenía que ver con los que perecieron durante la pandemia. Muchos familiares no pudieron despedirse según las tradiciones, entonces este espacio digital permitía decirle adiós a esos seres queridos que no están acá, que pasaron al más allá. Esto me gusta mucho porque también con distintas técnicas y sobre todo, por ejemplo, en el contexto de la cultura mapuche, sabemos que se habla del ñen, del guardián del bosque, y cómo visualizo yo como Winca, como occidental, ¿qué quiere decir eso? Y usando distintas técnicas también podemos llamar a ese sentido, ¿cierto? Con
en este caso con los mapuches con los maorí, siempre en codiseños, nunca llegar a imponer e irse, siempre con ellos, desde ellos, a través de ellos. Y entonces, ya cerrando, la XR en educación nos invita a considerar nuevas formas de pensar el diseño. Nosotros hacemos esto desde la innovación filosófica, epistemológica, tecnológica, pero siempre desde una práctica ética, auténtica, contextual, tangible, sustentable, y un llamado a que no se olviden de que el mundo real es un elemento del XR. ¿Y cómo exploramos eso, cierto? ¿Cómo le sacamos partido a eso? Y por último, el tema de accesibilidad e inclusión. O sea, sobre todo desde nuestra labor, si no llegamos a todos, estamos fallando. Y hay muchos temas del por qué no estamos llegando a todos, pero es nuestra misión siempre llegar a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Me imagino que deben tener 1000 preguntas, pues se las van a tener que aguantar un ratito. Vamos a darle tiempo. Taituwha King es nuestro invitado maori. Thanks for being here with us, Taituwha. Él va a hacer una presentación en inglés, pero su presentación va a estar corriendo con una traducción abajo en las pantallas, ¿ya? Después de las presentaciones vamos a tener una conversación aquí en vivo y ahí nuestra querida amiga Camila Levert nos va a ayudar con la traducción, ¿ya? Pero ahora para las presentaciones, para hacerla más ágil, vayan ahí y después si hay dudas podemos abrirlas en el panel de conversación. Taituwha, my honor. Tēnā koutou. Kia ora everybody. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ko tai nui te waka, ko Waikato te iwi, ko Ngāti Mahuta te hapu. Ngāti Mahuta ki te hauauru te hapu, ko Taituwha King taku ingoa. So, the translation, we have a pepeha or a tribal affiliation that we, as an indicator to say who we are and where we come from. So this is my pepeha, and thank you Isadora for and the hosts for allowing us to be here. I want to also acknowledge many guests that are here, NZ, the whānau from Aotearoa, and also te tangata whenua o Rapanui e mihiana ki a koe, e whakawhiti mai te moana nui a kiwa, ka tai mai ki hiri, ki te whenua hiri, e mihiana ki a koutou katoa, no reira, tēnā koe, tēnā koutou. So I thought I would take Dr. Aguayo's presentation and just peel it a little bit back to give you an understanding of who we are as Māori first. So I'd like to take you on a journey about who we are and then how technology could perhaps lay alongside people like myself, our tribe, and our people of Aotearoa, and that is Māori. So I'm going to talk about three things today. European contact, basically the beginning of a Māori worldview on how we began, how we came about. Is it better? Is this better? Same? Okay. And also, I will hop, skip, and jump over colonisation and talk about who we are as Māori today.
And then, hopefully we've got enough time, I'll show you some, I'll expand on Claudio's presentation regarding the marae, and you will see certain things, what we did, some cool things that we did with our marae projects. So, this is a whare nui. Okay, a whare nui is basically the embodiment of a female body. So we have there's the translation there. So we have many marae scattered throughout Aotearoa, New Zealand. And I would say there are roughly 1,300 marae, and each marae is protected or guarded or looked after by the local tribe. An interesting thing with universities, many universities in Aotearoa, New Zealand, they have a marae as well. So the question was, who is the tribe and who are the protectors of that marae? And so the answer came back as the staff, the students. And so I'm going to take you for a journey into our marae at AUT. So the body of a female with the backbone of the house being our realm of where our gods lay. Okay? So our spiritual beings. The reason why I'm using the whare nui as a framework, as a methodology to use my presentation. Okay, so we're using the methodology of the frame of a whare nui to show you who we are as a people. And as I talk about Māori, I hope that will inspire you to perhaps look at the indigenous peoples around you. Okay, and how you can engage, if not already. So I'll talk about the backbone of the house. The rafters are the ribs of the house. The sides or the carvings, we call them popo or po. They are the bones of the house. The face of the house is called a koruru. And the beating heart of the house, which is the main pillar inside that holds up everything, is called the Pautoko Manua. So you can see certain parts of the house represent certain things, which I'm hopefully touching on today. So I guess I can start off with our gods, and one particular god is Tāne Mahuta. So this is obviously an animated version of Tāne Mahuta, and he's the guardian of the forest. When I say guardian, I just don't mean in a spiritual world that you can't touch. For us, our gods are really close to us, are pretty much like this. So when we look at a tree, in this case, Tāne Mahuta is the tree is the embodiment of Tāne Mahuta. So when we look at nature, the environment, mountains, rivers, lakes, we see them as people. We see them as ourselves. Why? Because we whakapapa, or we have a genealogy to that tree, to that lake, to that mountain. So we treat them like that. So, the beginning of time, we have Rangi Nui, the Sky Father, Papa Tuanuku, the Earth Mother. They were the two parents joined together. They were joined together in a hongi. This is a hongi, okay? Where two noses connect, the forehead connect, and you breathe each other. You breathe in the essence of the other person. We have a handshake, but we take it another step further. So our noses connect and we breathe each other, but our heads also connect. Our heads also connect so that our minds and our knowledge are also transferring. So this is a physical embodiment. Rangi and Papa, we're joined together, and that's why we do the hongi, to represent that, to remember that, the beginning of time. So what was good about Tāne? Well, he's separated. So the creation of the world is based on trauma, separation of parents, divorce, reality for some people. And we understand that.
we understand our narratives, so we accept that. Okay, things like that happen. And so Tāne separated his parents by putting his feet to his father and his back to his mother and pushed them apart. We finished that. We're moving on to the next part, which is the ribs of the house. And what better person or better demigod to talk about than Maui. Full name, Maui Tiki Tiki a Taranga. You may remember Maui if you've seen the Disney movie Moana. That's Maui. He's my uncle. So Maui is really important in terms of the identity of who we are. And we can connect with our cousins from Rapa Nui because we have similar connections with each other. We were in the pre-Columbian museum yesterday, and we saw so many similarities. I did anyway. And one of them was what I'm wearing here. It's a piu-piu. And we saw, I don't even know the name, but it was very similar to this. It was data. It was an indigenous perspective on data and code. Now, there you go. That's the challenge. How can you incorporate technology in that space? Okay? And I'll talk more about that. Anyway, back to Maui, my uncle. So what was important about Maui and historically was that he was a demigod. He had lots of power. He was a hero, but he was also naughty. Okay, so I won't talk about the naughty things. But with regards to Aotearoa and the identity, Maui was the one who fished up the North Island. So when you look at the North Island of New Zealand, you'll see it's in the shape of a fish. And the South Island is in the shape of a canoe. So we call that Te Ika Maui, Maui's fish, and Te Waka or Maui, Maui's canoe. So when people say we are people of the land, I say we are people of the ocean because we haven't left the boat yet. We're still on the waka. We're still on the boat. We're still traversing, like even now, we're still traversing the seas. The Moana Nui a Kiwa, which is the Pacific Ocean. And another reason how we connect. You've got the right shoulder, we've got the left shoulder of the moana, of the sea, of the ocean. So our oceans connect. It's not a divide, it's a bridge from one to another. So we have Aotearoa as you see it there. Moving on. What better person to talk about in terms of navigational space than Kupe? And we can learn a lot about who Kupe was. So it's another uncle. Kupe obviously was the navigator of Te Moana Nui a Kiwa, the navigator of the south of the Pacific Ocean. And so what was special about Kupe was that he discovered Aotearoa first. Okay, so we have the Polynesian Triangle you see here. Does this pointer work? So you'll see the Polynesian Triangle, and you'll see the furthest point. Okay, so we have three. The furthest point here, which is close to Tahiti, Hawaii, Tahiti. And then we have Aotearoa in one end, and lo and behold, who was on the other end? Rapa Nui. So we have that. Our people were discoverers, were navigators. This is the playground of our people, of our ancestors. So how did our ancestors traverse all of the oceans to get to here and back, and here and back, here and back? Okay. Western science says we happened upon, we got lost. But how can you get lost 5, 10, 20 times in the same place? So, and that's another look, indigenous look, where it's not believed that faith can guide you into certain places. For example, we didn't know there was
We didn't know the exact place on where we were going, but we could read signs and we could estimate, because the ripples of the water were coming this way, then our navigator, like Kupe, would say, oh, okay, there's an island there, so we must be here, so we must be going there. Or they would taste the water. Oh, I can taste Chile, we're going this way. Or they could read the wind or read the stars. Now that's a whole level of knowledge, indigenous knowledge, that's taken for granted. And we, as our people, grew up in that knowledge. So I'm just sharing a little bit. Anyway, moving on. So we have Aotearoa. Actually, the name Aotearoa was coined by Kupe's wife because she looked out and saw a formation of clouds, looking like this one here, a formation of clouds across, and she instantly said, he ao, te aroa, a cloud, a long cloud. And that's where Aotearoa came about, the name Aotearoa, the land of the long white cloud. Okay, jump over colonization. We're in today. What's happening today? And obviously, I have to talk about kirituhi, this thing, okay? Because people are going to ask, oh, what's that mean? Okay, I get it all the time. Wherever I go in Chile, Santiago, La Serena, anyway. So I'm here to answer your question. What does this mean? Well, we have tamoko, traditional art, facial art, and then we have kirituhi. So we have kirituhi, body art, and then we have tamoko, facial art. Okay, traditional. And so, what does that mean? Why? Here are the examples, here are the reasons. They're narratives, they're my stories. They're not on to look good, okay? In fact, it's not even, it's whatever you, if the master tattooist will give you what he or she thinks through your narratives. So you tell the stories. So I had 12 years of lots of cafe and lots of dinners with my artist to ensure that he knew my stories and he could represent my stories on my face. And so there's the narratives and storytelling. We have leadership and responsibilities, which goes one and the other. We have knowledge of our area, of our whakapapa, of our lineage, and we also have blood and ink. The blood is what you see, because the ink just helps pull the blood out. Okay? The ink just helps. So what you're seeing my blood, but you're not only just seeing my blood, you're seeing my ancestors' blood, because this is whakapapa. It's my ancestors that I carry with them. Okay? It's just come out. So that's pretty much one of our areas that is quite special to Aotearoa, to us as Māori. Another area is cultural performances, and you would have seen perhaps some of these things, kapahaka, and here's an example of what kapahaka is. It's a way of expressing Māori culture, weaving together song and dance, okay? Chanting and captivating performances that celebrate tradition and culture. Okay, so I'm going to show you, hopefully this will work, show you a little taste of what we do as kapahaka. And kapahaka has become so important and part and parcel of our lives as Māori. We have our little ones doing this, like 1 year old, okay, right up to 99. So we have all areas, schools, high schools, universities, and beyond. So hopefully this will play. There we go. We perform haka as an expression of pride. Our ancestors are from the Pacific, and we took on a particular form of haka when we arrived in New Zealand.
That was used as traditionally in warfare, and so it was about not only intimidating the opponents, but it was about how do we actually prevent degenerating into a battle. And so if you could actually put fear into your opponent, the idea was that the fight wouldn't actually happen. And so when we perform haka, we're not only representing ourselves, but we represent our ancestors. Into kapahaka. From there, we go into what is quite commonly known throughout the world, haka. And I just want to pay homage to the Chilean rugby team who made the World Cup. Well done, well done, well done. Rugby World Cup. And you beat the USA. You beat USA. Well done. Again, double well done. So obviously the All Blacks are really world famous. And haka is an important part of our who we are. And not just Māori perform haka, non-Māori perform haka as well. Okay, and it's an art that requires you to give everything you have. It's not something you do, we'll do a haka and something really calm. It's something that you put your passion and everything. So it requires a lot of energy. Not just men, women as well. So I've thrown out the All Blacks haka and I brought in our women to show you how to do a haka. So we have our women here, our black ferns. We call them black ferns. We've got the All Blacks and then we've got the black ferns. So I'm just going to show you that one. Don't they look beautiful? So the more fierce you are, the more beautiful you are. Okay, it shows passion and energy. I get goosebumps every time I see our women perform like that. So that's really special. So moving on, I want to
go through this, and then we'll show you some work that we've done in our marae. So there's a lot of things that's happening right now within Aotearoa in Māori Indigenous space. For example, Māori television, Māori radio stations, communication is in te reo Māori, the Māori language, and that's been a huge revitalisation project that's continuing on. We're moving from revitalisation into a reclamation area. So from the area where the language was almost dying, us as a people were almost dying. So language is really important in our education system. We have two education systems within Aotearoa. We have our mainstream education system. Okay. We also have what we call aho matua, which is our indigenous stream, teaching language, theory, culture, identity, all in the Māori language, Māori history, traditions and customs. And they run alongside. So our kids are learning technology, but in a Māori, through Māori language, and also from a Māori perspective. So they would learn about kupe. They would learn about codex, by what I'm wearing. They would learn those sorts of things. When I went through schooling many years ago, I learned about the pyramids. I didn't know anything where there wasn't anything available about who we are. Now we have the New Zealand wars. We have, and we're learning about what happened in Aotearoa and New Zealand history. So we have those. We just finished our elections, okay, and we have a Māori party. 6 of them took seats. So we have 6 elected Māori parliamentarians, but that's just in the Māori party. If you gather all the politicians, we have roughly 30% in our government system who are Māori, of Māori descent. Okay, so, we have, the last one I want to talk about, iwi, tribal leadership. And that comes down to governance, self-determination, how we believe we would like to make decisions for ourselves. Okay? And so we have iwi leadership, tribal leadership, where many iwi now tribes are doing a whole lot of cool things with our people, lifting the unemployment rate, educating our people. Okay, so the money that's collected will feed into those areas. Okay, and it's working because I'm part of it. Still got a long way to go. Okay. So I'm gonna jump into this one, which is the work that we've been doing with AtLab, with Claudio and his team. And I'm just going to show you our wharenui and the work that we've been doing, which is an example of how technology can work in an Indigenous space if done properly. And some things to think about when working with Indigenous peoples. So you've seen these images that Claudio has given. The inside of the house. Before I can take you in, I need to welcome you. So we did a bit of a welcome, but I need to get, because I can't just show you. And those are the considerations or things that think about when it comes to an Indigenous space. I can't just bring you on and throw you straight into the house. There are protocols and customs that you must abide by before we can open up. So things to think about when working with cultural spaces such as this. And I've just written 5 or so down when working with Indigenous peoples. And I discovered that when we were working with Claudio and his team, value-based. So what's valued to me must also be valued to them. Same values. Ethically, Claudio talked about ethics. It has to be ethically accurate and appropriate. Okay, what happens after this research? Do you come into my house, research me, and then go?
or you come into my house, research me, include me in the decision making, and then you say, how else can we help? Okay, so it's not just come and go, which a lot of our people have experienced. So a lot of our people are a bit shy to give over our information because we've been researched inside and out, to find what the problem is. The problem is outside, not inside. That's our view anyway. Also, the inclusive in design, and also understanding. And that's what's great about the partnership that we have. The last is respect and acknowledgement. There are things that Claudio has asked us, should we do this? And I go, no, thank you for asking. We shouldn't do this because this. Okay, so I'm going to ask Claudio if he can navigate, he can drive it. So we have a 360 tour, which is part of the presentation that Claudio has. And I'm just going to quickly show you the inside of our whare nui and the things that we've done. Do I need to do anything? There we go. Just as they're doing that, as you can see the ribs, you can see the backbone, the ribs. You can also see the popo on the side. Oh, here we go. So this is a virtual tour. So when the pandemic hit, obviously a lot of our students and our people had to stay home. And so when the idea of perhaps digitalizing a welcome, that was tricky. How do we navigate that space, yet at the same time maintain the values of a proper welcome, a traditional welcome, online? And so this was our response to that. You'll hear the call or the karanga. E ngā mana, e ngā reo, e ngā konga e. Nei rā te reo mihi o te arapa tamaki a koutou rā. Tūhono mai rā ki tō tātou wānanga matihiko e. Ki tō tātou papatea ko ngā wai o hora tū e hora nei e. Now, that is a karanga that's supposed to be done. Tui tui a mai rā tātou I runga I Sorry, te kaupapa te mātauranga kia whai ngā taonga me ngā tikanga a kui mā koroma e. Kia hono atu ai ki tō tātou marae hei wānanga mā tātou e. So even that is a real tricky one to navigate because you're supposed to do it from person to person. Hiki mai rā, kake mai rā e, tomo mai rā ki te pūrengi tō tātou whare a huru mō wai. Nāna tātou I whakakau mai, kia ora nui ki tā tātou wānanga e haere ake nei. Nau mai rā, tūhono mai rā tātou e. So the process of recording her voice, she was very reluctant to do this because who is she calling out to in the studio? She's calling out to the wall, soundproof wall, the one you have here. Okay, so
those things had to navigate a real careful space to ensure that the spirituality of her calling is maintained and the respect. And now we're inside. And I'm so glad that Claudio played it, because I feel better now. It's like a welcoming you into my house. And so this is our house here, Te Pūringi, which means the ropes that bind the sail of a canoe together so that we can all go in one. So everyone here, you'll have your own stories, your own narratives. You weave them to the ropes of the house, and we tie them to the house and make the house stronger than it was before. So you can see on the sides our ancestors, and we're 3D, obviously, and each of those popo or carvings have descriptions, so our students can come in, staff, guests can come in and understand and learn and connect. So all of those popo on the side of the walls, they all connect to each of the tribes throughout Aotearoa, New Zealand. If I get asked, Claudio, to look up, so those ribs, they also represent the colours of the rainbow. They also represent the colours of the world. So when you look at this particular green one here, with the Celtic, sort of Celtic flavour, that's our connections to our some European countries, Northern Territories. And if you look across to the left of it with the yellow, you'll see the second yellow, red, and that particular design is our connections to the Pacific. So it's our connection to you. So all land that touches the Pacific is represented in this particular colour here. So we have international students that come in. We sleep in here. We sleep, we work, we celebrate life, we celebrate death, we deliberate, we argue until we can come to a resolution. We celebrate graduations also in here, and we marry, all of those things. We just don't eat or drink in there. And you remove your shoes when you walk in. So those are some of the customs that we have. It looks cool like now, but it's better when you go in and you smell the wood, smell the carvings, and you just stay in there, and the essence of it just pours on top of you. So this is our marae, and this is the work that we've been doing. We have thousands of drone pictures of each of the carvings, which was another issue, because our grandparents, great-grandparents didn't like looking in the mirror, because they'd see that, oh, there's my soul. My soul is in the mirror. So something like this is like another step. So it's still in development stages, but that's who we are. Nō reira, ko mutu, I've finished my presentation. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, Taituwha. Yo creo que estamos todos así con los pelos de punta, porque cuando tenemos la posibilidad de acercar ciertas experiencias que a veces físicamente no podemos vivir, pero con estas tecnologías a veces uno puede sentirse un poquito más cerca, ¿cierto? Y eso es un poco también la mirada que nosotros tenemos desde el CRTIC con las tecnologías. El hecho que estemos teniendo esta conversación y esta firma de convenio que vamos a hacer con la Universidad Tecnológica de Auckland es porque estamos buscando también ese vínculo con la tecnología, que sea un vínculo saludable. Y quiero especialmente también saludar a nuestro amigo Leo Pacarati, que está ahí de Rapa Nui, que es importante para nosotros, que artista, director audiovisual, porque las conversaciones, todas las conversaciones desde la empatía tienen que estar integradas desde los temas de género, inclusión, culturales, etc. Así que también rico que esté esta conversación diversa. Y ahora, para cerrar, vamos a invitar a un artista, Joseph Michael. Él es también de la delegación de la Universidad Tecnológica de Auckland, y él nos va a contar más su perspectiva respecto a la exploración artística con las nuevas tecnologías. Joseph, welcome. Kia ora koutou. Buenos dias.
Thank you everybody for coming today. My name is Joseph Michael. I'm an artist. I'm also an educator. My background is, a lot of people now reference photography, I guess, but my academic studies was in fine arts and I studied printmaking. I then spent about 10 years, I call it my technical apprenticeship, working on feature films. You'll know Avatar and The Hobbit, and a lot of feature films made in New Zealand. And then I reached a point in, I guess, my career. I was about 30 and I'd seen these huge films, $100 million films, but we were doing simple problem solving and I wanted to do my own problem solving. So I was more happy to go back to doing small projects but owning them myself. And that started with photography. I'd done a little bit of photography, but that's a passion that grew. I had an exhibition where we filmed 24-hour time lapses in New Zealand. Here's some of the images from those. I somehow convinced a sponsor to give me camera equipment, even though I didn't feel confident as a photographer. And then I learned how to become a photographer, which I have a habit of doing, convincing people to let me do things that I don't know how to do. It's true. I'm going to show you a couple of projects I'm working on today. The first is around a project I'm working on around trees, and it's called Raised Up Sky. And this tree is Samauma tree, which is in the Amazon. And this is Tane Mahuta, which Taituwha talked about earlier. This is a very special tree in New Zealand. It's the biggest kauri tree, and it's around 2,000 years old. But they say there's another one, Te Matua Ngāhere, which is around 5,000 years old, almost as old as the tree here in the Alasdair tree here in Chile. And I was invited to create an artwork in the forest around trees. I'd been obsessed with trees and wondered how I could, as an artist, digitally capture them and create an artwork from that. This is Te Matua Ngāhere. It's a video, drone video. Huge tree, and even the vine you can see on the side there is like almost as wide as me. So it's a really huge tree. One of the things with all of my artwork, I like to represent scale. So showing the scale of these trees, because they're huge. When you see them in the photograph, it's quite hard to understand how big they are. So with all the technology I employ, it's usually, let's see, we've lost the connection. It's connected to my phone. I'll just reconnect. If you switch it off, and then I'll... should be fine. Ah, cool. I think it's working again. Otherwise we can use the translator, but... I left my control over there. I'll just try one more time. I think it's fine. I think it's okay. It's better, otherwise I'll have to go through the slides very quickly. Do you want to? Yeah. I'll have to speed up my presentation. Voy a tener que ir un poco más rápido en mi presentación. Come and sit here. Oh, okay, thank you. It's okay. So I'll take that off so you can see it better. So
was the subtitles up for the scale of the tree? Terminamos con lo último, que era la escala, que estaba explorando, le gustaba explorar la escala de los árboles. And the original technology we employed was LiDAR. ¿LiDAR? LiDAR. ¿LiDAR? La tecnología inicial era LiDAR. ¿LiDAR? ¿LiDAR? Which is like thousands of lasers. It's a mirror that spins, and the laser hits the surface, reflects, and from there you get a 3D object. Son muchos láser que van girando y van rebotando sobre la imagen, o sea, sobre el objeto, y ahí se genera la imagen. And that required us climbing into the tree, which involved a lot of protocol and obviously not so desirable, to be honest. Y esto requería subirse al árbol y muchos protocolos que no eran muy agradables, a decir verdad. And it's also very expensive. Y también es muy costoso. So I'm just going to skip forward. Also, the problem with LiDAR is it's black and white data. El otro problema con esa tecnología es que los datos son en blanco y negro. And when I was creating artwork, I wanted the forest to be photorealistic. Y yo quería que fuera realista en términos fotográficos el bosque. So this is one of the first LiDAR scans we did, and you can see the leaves are mixed with the color of the sky because the leaves move when it's capturing, so it thinks the leaves are the sky. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una de las primeras imágenes que hicimos con LiDAR y se empieza a confundir un poco la tecnología, el cielo con las hojas, porque las hojas se mueven. So then we started deploying drones. Ahí empezamos a aplicar drones. And that creates, the combination creates, now you see a more photorealistic image, but the 3D form. Y esta combinación de tecnologías generaron una imagen mucho más realista en términos fotográficos. This one actually has a mixture of LiDAR and drone, but we ignore the color data from the LiDAR and just use the color from the drone. Entonces, esta es una tecnología mixta entre los drones y el LiDAR, pero solo usaron los colores de la tecnología de los drones. And after working in New Zealand, I got the opportunity, my wife is Brazilian, and I got the opportunity to scan trees in Brazil. Y después de trabajar en Nueva Zelanda, mi esposa es brasilera, entonces pudimos ir también a usar esta tecnología para hacer fotografías de árboles en Brasil. And I was very excited to go to Brazil, but as you all know, the pandemic happened, and so I ended up in my studio on Zoom. Entonces tenía muchas ganas de ir a Brasil, pero como todos saben, fue la pandemia, así que terminé trabajando por Zoom. So how do you scan trees from your home office with children running around? Entonces el problema es cómo escaneas árboles cuando estás en tu casa con niños que corren a tu lado. But at the same time, that offered me the opportunity to speak to many people all over Brazil, scientists, indigenous leaders, artists. Al mismo tiempo también me ofrecieron la posibilidad de hablar con muchas personas en Brasil, con artistas, científicos, personas de pueblos indígenas. And I met a photographer who's in the previous slide, Arte King, Y conocí Alcántara. un fotógrafo, Arte Alcántara. He's done more than 50 books on the Amazon. Él tiene ya más de 50 libros acerca del Amazonas. And then I fell in love with the Samauma tree that you see there. Y me enamoré del Sama Tree, Samauma. I'm not sure. del árbol Samauma. Yeah. And so then we used the drone technology, and I had a production team in Manaus who would then go all over the Amazon and send different images of trees. Entonces yo estaba en mi casa, pero tenía un equipo en Manaus que ellos tenían la tecnología de drone y me enviaban la información. This is one of the trees we found. We think it's the largest, Samauma. Este es uno de los más grandes que encontramos de los Samauma. Creemos que es el más grande. And here you can see them capturing. Ahí pueden ver cómo lo van capturando. Then old school, they send the data by Y ahí, courier.
A vieja escuela van mandando los datos por correo. And then in the lab at AUT, we put all of this together. Y luego en el laboratorio tecnológico juntamos todas las partes. And this is, I guess, stage one of the artwork. Esta sería como la primera fase del arte, de la obra de arte. Eventually, it'll end up as a augmented reality installation. Va a terminar siendo una instalación de realidad aumentada. I've worked with Magic Leap and currently discussing with the Vision Pro to do Apple. He trabajado con Magic Leap y estoy trabajando también para hacerlo en Vision Pro con Mac. And so the idea for the augmented reality is that you can see the tree in front and feel the size, and you can also, the digital experience is enhanced because you can walk inside the tree. Entonces la idea es que tú puedas con esta experiencia tú puedas encontrarte con el árbol y también incluso atravesarlo, estar adentro del árbol. And for me, it's connecting to what Taituwha was talking about. Is the trees are not a solid object; they're not a building. Y tiene que ver con lo que decía Tatuta hace un rato. No es un objeto el árbol. So as part of my research, just talking to scientists, Occidental, Western scientists, but also indigenous knowledge keepers. Entonces hay una colaboración. Yo trabajo con científicos, pero también con conocedores indígenas. And last year I had the opportunity finally to go into the Amazon. Y el año pasado finalmente pude ir al Amazonas. And here was with Binky as an indigenous leader. Aquí con Vicky, un líder indígena. And so with the artwork I'm creating, it has three stages. The first is the photographic layer. The second is Western science, which is, this is a carbon cycle illustration. And then taking people deeper into the tree. And my concept is that the core of the tree is indigenous. Entonces tiene tres fases, como la parte física. Por ejemplo, es esto ilustra el ciclo de carbón, pero también una capa más profunda que tiene que ver con el conocimiento indígena. So we can start with the photorealistic, but then we can take people, peel layers back, and people take them in more of a spiritual, artistic experience. Entonces partimos con una parte más fotográfica, pero después vamos destapando estas capas hasta llegar a una fase más espiritual. And then this is a short video, which is one of the conversations with the scientists. Some of it's in Portuguese, so I'm not sure how you go with the translation. Should I try the subtitles again, or? Tenemos un video aquí con una conversación con científicos. Hay partes en portugués, no sé si... It's about 2 minutes. Vamos a ver cómo lo hacemos. Dura como 2 minutos. Should we try? It won't... Podemos entender... It's got English subtitles and speaking in English and Portuguese. Tiene subtítulos en inglés. Okay, good luck. It's called Taking Action. Se llama tomar Eyes acción. are turned towards the Amazon now more than ever before. Suddenly, in last year with the fires, already it was huge and all over the world. You know, people are looking more at the Amazon, I feel, and are caring more about it because it's under such threat. It's a special moment, an opportunity, you know, to see if we can actually change things. Então, essa queimada hoje deu, para nós, um choque muito grande, porque quando a gente viu a floresta se queimando por todos os lados do nosso país, a gente vê a mudança e o calor que aquece a cada dia. E a gente vê também o calor fora do controle. Tem momento que é frio e tem momento que é tão quente que você passa do limite até mesmo de respiração. Bom, hoje nós estamos num momento
momento muito difícil na história da humanidade. If we have a structure that we respect so much, like the intellect, as the apex of, the civilized human, and the most sophisticated and powerful development from nature, because we are children of nature, right? And this structure has acquired the capacity to think in abstract terms. It means it has forgotten its connection with the mother body. I call the mother body because we also forgot the connection with the mother earth. But when I look what humanity as a collective is doing to Gaia, I see exactly the same phenomenon. Also, that is, people might in their heads think, oh yes, we have to do this, we have to do that. But in their bodies, in their behaviors, they are being animals. They're being instinctive, they are pursuing pleasure, they are enjoying life or trying to enjoy life and not really caring unless something really threatening comes by or threatens them personally or their integrity. Because if we lose the Amazon, we lose Gaia. Think for a moment, just how, what your life would be like without plants. So plants provide all our food. They provide the oxygen and the air that you breathe, and they provide fuel and shelter. I mean, we are utterly reliant on plant life. A floresta é uma sociedade tão perfeita que nós só podemos celebrar, respeitar, tentar entender. E claro, é um grande laboratório para nós termos uma vida saudável nesse planeta. Sem ela, não tem futuro. Sem floresta, não há futuro. Thank you. I think the translation is working for now. It's just the next video we can try. Thank you. So as part of that project, there's different iterations. We've created a website, which is an educational tool, and a series of videos. Obviously, yeah, lots of different things. Bueno, como parte del proyecto que ha tenido varias versiones, también hemos creado una página web que tiene herramientas educativas. And so now I'm going to jump into another part of the world, is Antarctica. Así que ahora voy a pasar a otro tema que es la Antártica. I have three major projects that I'm working on at the moment. One is to do with the trees. We're scanning Amazon, potentially one here in Chile, which I'd love to do. We're scanning in the United States and Australia and different places. But the second major project is on icebergs. Tengo tres proyectos grandes. El primero es de los árboles, de escanear digitalmente los árboles en el Amazonas, pero también aquí en Chile, en Estados Unidos y en Australia. Y el otro es con icebergs. So my first visit to Chile wasn't on the mainland, it was on the Antarctic base, in the Chilean Antarctic base. Mi primer viaje a Chile, de hecho, fue a la base antártica. No, al continente. Here's some photos of the Drake Passage. Aquí hay unas fotos del... And the reason why I came to Chile is because it's much closer to Antarctica. New Zealand, it's a long way to travel. Y vine a Chile porque es mucho más cerca de Antártica, es un poco lejos de Nueva Zelanda. And also this mirrors the Andes Mountains. It's one of the most beautiful scenic places in Antarctica is the peninsula. Y también hace como un espejo de la cordillera de los Andes, es un lugar muy hermoso. It was strange for me, actually, as a New Zealander. We have glaciers that go into our lakes, but seeing glaciers in
ice that goes into the sea was really unusual experience. Fue muy hermoso ver cómo glaciares, nosotros tenemos algunos que van hacia lagos, pero verlo entrar al océano es algo muy, muy especial. And this is a few people from the team that went down. We had 10, I think it was 14 in total, but 10 crew members that were doing audio recording, cinematography, capturing all aspects of the environment. Aquí teníamos un equipo como de 40 personas, pero aquí tenemos 10 de la tripulación que estaban encargados de la grabación cinematográfica y también audio, todo el ambiente, de registrarlo. And this is back to the reason why I like scale, because it's very hard to tell how big an iceberg is if you haven't been to Antarctica. The example in this photograph, which I show, is you can see the red circle there. Entonces, por esto es que me gusta también trabajar con temas de escala, porque es difícil si no has ido a conocer el tamaño de un iceberg. Y si ven aquí este circulito rojo, this is the same circle in the top corner, but on the back side of the iceberg. And then you have us in the boat in front. Aquí pueden ver, eso es lo que se graficaba en ese círculo con respecto a nuestro tamaño ahí arriba de la barcaza. And we would send Mitch out to listen to the icebergs. Y ahí estamos grabando también, escuchando el iceberg. Because each one had their own voice. Cada uno tiene su propia voz. Here you can see a time lapse of how much movement happens. Aquí hay un video time lapse que pueden ver el movimiento que ocurre. And this is a sound recording inside one of the big caves. Esta es una grabación adentro de una de las cavernas grandes, una de audio. This is research gathering. We also went into the water, sometimes without the wetsuit. Entramos al agua incluso a veces sin el traje. This is apparently a tradition when you go to Antarctica. Parece que es una tradición cuando vas a la Antártica hacer esto. Chatting to the locals. Conversando con la población local. This was the commander of the Chilean base taking selfies in front of the icebergs. Este es uno de los comandantes de la base chilena sacándose fotos con uno de los icebergs. And then also getting down inside the icebergs. Y luego descendiendo, entrando adentro. This is one of the videos we captured. Este es uno de los videos que capturamos. So after the hard work, so all of those different aspects of the environment we're capturing, and as an artist I didn't know exactly how I would put them together, but I wanted to take the tools that would enable me to create the artwork. Entonces, bueno, aquí estamos disfrutando después del duro trabajo y yo como artista no sabía exactamente cómo lo iba a juntar todo, pero quería llevar todas las herramientas necesarias para poder capturar y como registrar el ambiente, el lugar. And so the first building we turned into an iceberg was in Auckland, in New Zealand. Este es uno de los primeros edificios que convertimos en iceberg en Auckland, en Nueva Zelanda. And this is actually where I first learned the technology for scanning the trees. In order to do the artwork, we have to do a scan of the building. Entonces, en realidad, incluso este es uno de los primeros lugares donde yo aprendí a implementar esta tecnología. Tenemos que escanear todo el espacio primero. And some technical drawings of how we put the iceberg together. Aquí hay unos dibujos técnicos de cómo armamos el iceberg. We also utilize VR in the process. También utilizamos realidad virtual en el proceso. Because the first time as an artist I got to see the artwork was when I was exhibiting on the building. So we needed to create a way where we could see the building in the same scale before I had to present it.
Porque si no, la primera vez que, o sea, iba a ver la obra iba a ser cuando estuviese exhibida en el edificio. Entonces era una manera de verlo también antes, Things like a escala. the scale of snowflakes. We had a snowstorm, and it was very hard to predict how big we should make the snowflakes. También en términos de escala, por ejemplo, para ver de qué tamaño hacíamos los copos de nieve en una tormenta. This is the combination of taking the digital world into the real world. Aquí hay por ejemplo, una combinación de cómo llevar lo digital al mundo real. The crazy colors you see on the building are we create a colored model so it can match up with the architecture of the building, and then we match the two together. Entonces estos colores muy chillones que ven es porque nosotros creamos un modelo de color que pueda también adosarse como a la estructura del edificio. And this is the projectors. Aquí están los proyectores. And we utilize also scale models, so this is like a 1/20th scale or something. Aquí también usamos modelos a escala. Aquí hay uno que es de 1 a 20, más o menos. And obviously sound is very important. Por supuesto, el sonido es muy importante. There's several topics I wanted to mention, but sound brings the emotion to any installation. So the visuals, and when we see a film, if it sounds terrible, our reaction is not the same. Hay varios temas que quería hablar, pero uno en particular es el sonido, porque es lo que trae la emoción cuando vemos un video. Entonces, por ejemplo, si vemos una película y tiene un sonido que es muy, muy feo, va a interrumpir, va a arruinar un poco la experiencia, ¿no es cierto? So there's two things I employ in the artwork. One is a sense of scale, and two is spend a lot of time on making sure that there's a good audio environment. Entonces hay dos ejes principales con los que trabajo. Uno es el tema de la escala, el tamaño, y también el audio, el ambiente que se empieza a sentir. And here you can see the building in that archway that I showed you the video before. So we use different VFX composites to place the iceberg crashing on different parts of the building. Entonces aquí pueden ver en el edificio está el arco que vimos en el glaciar, y aquí construimos hicimos como compuestos para poder generar estas imágenes. And that clip shows you the various stages of the artwork. It goes for 4 hours, but it's a seamless 30-minute cycle. Este es un videoclip, o sea, un clip que muestra las distintas etapas de cómo se va construyendo, que dura it lasts. The exhibition goes for 4 hours, but the content is 30 minutes, a seamless loop that continues. La exhibición dura 4 horas, pero es un video que loopea cada 30 minutos en un bucle. And I know we're probably running out of time, but the other iceberg I did was in New York on the United Nations building. Estamos con un poquito de tiempo ya, pero el otro iceberg que realicé fue en Nueva York, afuera del edificio de la ONU. This was a very challenging building, not one that I would normally choose for an iceberg, but the significance of that time and place was irresistible. Bueno, esto fue un gran desafío porque la forma que tiene el edificio es muy difícil para trabajar, particularmente un iceberg, pero el lugar y el tiempo para hacerlo era irresistible. The building's 42 stories high. Tiene 42 pisos el edificio. So it's technically the largest iceberg in the world. En términos técnicos es el iceberg más alto del mundo. And the projectors were so far away that when we were doing our calibrations, they had to use binoculars. Tenían que estar tan lejos los proyectores que cuando estaban haciendo las proyecciones tenían que usar binoculares. And as part of that, and the bureaucracy that I'm sure you understand in Chile, but the bureaucracy of the UN,
I had to create another installation alongside the icebergs. Entonces, como algunos conocerán, hay mucha burocracia relacionada con las Naciones Unidas, y que tuve que crear otra instalación que acompañara a los icebergs. The reason was they thought the icebergs were too controversial, talking about the problem of climate change. Porque ellos pensaban que era muy polémico el tema de los icebergs, hablar del cambio climático. So we chose to give the voices of youth, the voices of young people, an opportunity to talk about climate change. Así que les dimos una oportunidad a la juventud para que hablara del cambio climático. And so we chose each of the UN languages, the 6 UN languages, and we matched them with one continent, 6 continents, with Antarctica being the 7th. Entonces usamos los 7 idiomas de las Naciones Unidas, o sea, los 6, los uníamos a continentes además de la Antártica. And each of them talk about their experience of living with climate change. Y cada uno de ellos hablaba de su experiencia viviendo sobre el tema del cambio climático, cómo experimentan el cambio climático. And this is, there's some photographs of the UN, and I'll play a short video. Aquí hay unas fotos de la ONU y voy a mostrar un pequeño video, un breve video. Solving the climate crisis is the greatest and most complex challenge that Homo sapiens have ever faced. Люди должны понять, что наносят вред Земле. إذا أردنا أن نعيش على كوكب الأرض Si غداً queremos una tierra para mañana, debemos فيجب actuar أن نتحرك اليوم. hoy. Nous devons nous en préoccuper tout le temps. Tenemos que preocuparnos acerca de esto todo el tiempo, no solo en las conferencias de cambio climático o en las reuniones de la ONU. Est-ce trop demander que de l'air propre Aire et de limpio l'eau y pure? agua limpia, ¿es mucho pedir? Creo que podemos cambiar el rumbo que el mundo está tomando. No deberíamos necesitar tantas voces para que ocurra un cambio. Everything needs to change, Todo tiene que cambiar, and it has to start today. pero tiene que empezar hoy. Aquí el otro. Ay, bueno, ahí estamos. Muchas gracias, y también muchas gracias, Joseph, y a ustedes por el tiempo también y el respeto de escuchar las presentaciones de Claudio, Taituwha y Joseph, que la han preparado con mucho tiempo, así que gracias a ambos, digamos, y a ambas. Dado el tiempo, vamos a invitar a Claudio, Joseph y Taituwha a 3 preguntas del público, porque como después vamos a tomar unos cafecitos, sanguchitos y todo, pero para darle un poco de dinamismo,
Les vamos a dar el pase a ustedes. Nosotros teníamos 1.000.000 de preguntas, pero las vamos a hacer después. Entonces, bueno, me gustaría abrir la palabra. ¿Quién le gustaría hacer alguna pregunta? Y al mismo tiempo, quien quiera preguntar, ojalá haga una pregunta bien al callo para que podamos responderla acotadamente. ¿A quién le interesaría? Si nadie, parto yo. Diga. Ahí. Camilo, si me puedes ayudar con la... Hola, mi nombre es Sofía Ortigosa, trabajo en el Museo Histórico Nacional, que está localizado en Plaza de Armas. Somos dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio. Durante 6 años hemos trabajado con realidad virtual inmersiva, que fuimos creando contenidos según un levantamiento de estadística con un campo más de 5.000 personas, viendo qué buscaba. Al llegar la... perdón, Camilo. Hi, I'm Sofia Ortigosa. I work for the National History Museum. We've been working for 6 years with VR and immersive technology. We developed this program through statistics, with a large amount of data. 5,000 people. Al llegar el COVID, no logramos seguir con el programa porque no teníamos el levantamiento de estadística. Entonces, mi pregunta es, viendo la experiencia de ustedes, que es transversal los contenidos, hoy por hoy, ¿qué creen ustedes que la comunidad chilena requiere en realidad contenidos de este tipo para aprender de nuestra historia? So we had to stop the program because we didn't have data during COVID. And my question was, according to your experiences, what do you think Chilean society might need to develop in terms of content to further get to know their own history? Who wants to start? Un gusto, muchas gracias por la pregunta. Mi primera respuesta fue, es raro preguntarle a gente de afuera sobre la historia de uno mismo, ¿cierto? Yo soy chileno, pero en el caso de Taituwha y de Joseph, la historia es tan única del patrimonio y de la identidad de un lugar que la respuesta está en ustedes mismos, en el fondo. Y deberían verlo introspectivamente. ¿Camila? Thank you for this question. My first reaction is that it's strange to ask people from outside of your country about your history. Even though I'm Chilean, I feel like that answer lies within you. En temas de la técnica, de la tecnología, me parece que, bueno, estamos en la casa precisa, ¿cierto?, para usar las nuevas tecnologías en ese aspecto. Y también quiero darle la palabra a Taituwha porque yo sé que él tiene una respuesta precisa a esa pregunta. In terms of the technology needed, I think we are in the most appropriate place to develop these new technologies, but now I want to hand the mic over to Taituwha because I'm sure that he has a very eloquent answer to that question. Kia ora. Thank you for your question. It's a tricky question to answer, and as Māori, we've been navigating that space for many, many years. Gracias por esa pregunta. Es una pregunta muy difícil. Como pueblo maorí hemos tratado de responder a esa pregunta durante muchos años. And I guess for us, Aotearoa, New Zealand is still coming to terms with our own identity. Entonces, en nuestro territorio todavía estamos tratando de hacerle frente a nuestra identidad o entender nuestra identidad. And we look to our education system and to our youth to train our youth to have it in the earlier schools because that's where change will happen when they grow and develop.
Entonces, lo que tratamos de hacer es enfocarnos en la educación, en la juventud, especialmente en la primera infancia incluso, porque ahí es donde van a realmente poder ocurrir esos cambios. There are so many things to think about, and one of them is shared vision. Have a real strong purpose. Shared vision. Hay muchos temas a considerar, pero uno es tener una visión compartida, tener un sentido, un propósito común. And then the next step is to have people who also believe in that shared vision. So you need heroes, you need trailblazers, you need people in that space to keep pushing and to be determined. Entonces hay que tener, seguido a eso, tener personas que compartan esa visión, ese propósito, tener héroes, heroínas que puedan abrir camino en ese sentido. Now that's easy for me to say because we've only been colonized for 200 years and we're in the process now of unpacking that and in an area of decolonizing areas, communities, thought processes, paradigms, methodologies. Es fácil para mí decirlo porque solo hemos estado colonizados durante 200 años y estamos en el proceso de entender, de desarmar, de desarticular, de colonizar ciertas áreas, conocimientos, paradigmas. So that's what we've been doing. I'm not sure if that's the answer for you, but respectfully, you are free to take and to look to other Indigenous communities who are doing some powerful work in that space for recognition, acknowledgement, respect in that area. But it must first start within the few group who have that shared vision to spread that vision. Entonces esa sería mi respuesta, como un poco hablar de lo que nosotros hemos hecho y por supuesto invitarles a mirar lo que otros grupos indígenas han realizado en este camino de reconocimiento, de buscar respeto y también buscar desarrollarlo con ellos y también encontrar quienes tienen una visión compartida fuerte que también puedan desarrollar. There's a lot of resistance. But I always make it clear, be unapologetic, really, and just keep pushing ahead, pushing those strong visions ahead, the strong values ahead, because people will join in once you get momentum. Va a haber obviamente resistencia a esto, pero yo digo que sigan adelante sin pedir permiso, porque con esto, cuando los valores son fuertes, van a ir sumándose las personas en el camino. I hope that helps. Espero que eso te haya ayudado. Muchas gracias. Yo creo que pasemos a otra pregunta. ¿O quieres dar tú una respuesta, Joseph? Would you like to answer something? Or? The only thing I'll say is that ideas need to be central to everything. Technology is there to assist us. We shouldn't be chasing to do the technology. We should be supporting ideas with the amazing tools that we have. Solo quisiera agregar que las ideas son lo central en este sentido. La tecnología solo está aquí para asistirnos a impulsarlas. Genial tu comentario porque, de hecho, esa es un poco nuestra mirada, ¿no? No hay que hacer un proyecto VR, hay que hacer un proyecto con una idea que necesita VR o que necesita realidad aumentada o que necesita todas las anteriores. Es muy interesante ahí la exploración y cómo transmutó Joseph los árboles y estas instalaciones de los icebergs en los edificios. Eso es muy interesante. Le damos el pase a Loreto Bravo. Hola. Tú me ayudas entonces, Cami. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buen mediodía. Muchísimas gracias. Muy estimulante, emocionante también. Porque si no te toca la emoción, pasa. Quería hacerles una pregunta súper precisa y tiene que ver con la
alianza de su experiencia de Nueva Zelanda entre el mundo académico, el mundo creativo, el sistema de las artes, el sector privado y las comunidades, porque todavía puede ser, hay una expresión en español, tú la vas a entender, que es tomar agua con el dedo, es decir, es como tienes un proyecto impactante, pero en Chile tenemos escuelas rurales que se caen a pedazos, es decir, como en términos de cómo puedes introducir de tal manera que sea un río que recorre las realidades, esta mirada, no solo la tecnológica, porque lo que encuentro más conmovedor es que aquí lo que hay es un contenido. Son todas nuestras causas, es decir, estamos en la causa medioambiental, en la causa de la diversidad, en la causa del trabajo colaborativo, y eso tiene muchos detractores en el mercado, pero tú también dijiste, esto nos da de comer, y eso es un contenido muy importante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué? Entonces quería preguntar si ustedes tienen una alianza, ayuda del Estado, este es un proyecto que tiene un apoyo de Corfo, pero siguen siendo iniciativas todavía menores. Vamos a militar en esto, no les quepa duda, pero yo soy Loreto Bravo y dirijo una institución de educación artística no formal para jóvenes en 5 regiones del país que se llama Balmaceda Arte Joven. Good morning. Good morning. 30 segundos. Thank you. So thank you for this very emotional morning of presentations, because if it doesn't touch your soul, then it doesn't have the same effect. So I have a very specific question in terms of how you nurture alliances between, because we're talking about something that is academic, creative, that deals with the private sector, with communities. So how do we make these big ideas happen so they have like a big impact beyond technology? Because what we talked about today is a lot, for me, to do with content, with causes, climate change, diversity, indigenous inclusion and collaborations. But in the market, lots of people don't agree with some of these causes. So the people, how do we make it happen? How? With whom? What are the who are the partners that are funding? How can we get like major funding for major projects? I'm Loreto Bravo. I lead Balmaceda Arte Joven, an artistic education organization that has centers all across Chile that deals with youth. So I understand this difficulty. Muchas gracias por la pregunta, un placer. Estaba pensando en 3 áreas. Primero, se necesita ese apoyo de infraestructura del supercomputador, del espacio, ¿cierto? La plataforma de donde se pueden generar esas ideas. So I'm thinking about 3 areas. On one hand, we need in the infrastructure, we need these supercomputers and all of the things, the tools to make these things happen. La segunda creo que tiene que ver con lo que dijo Taituwha, que es no pedir permiso. No, claro. The second thing is what Taituwha said, that is being unapologetic about these things. Claro, como alguien dijo por ahí, el límite del sueño es el soñador. Or as someone said, also the limit for the dreamer is the dream is the dreamer. Entonces, atreverse a hacerlo. Y por último, tiene que ver con lo que presenté al principio de esta idea de una tecnología orgánica. Si yo voy, y fuimos, a Canela Alta, a Combarbalá, la realidad es esa. Son localidades rurales donde lo que yo mostré les encantó, pero me decían la misma pregunta: ¿cómo hacemos eso acá? Y entonces una tecnología viva que se adapta al lugar, que se adapta a la gente, nos convoca, nos invita a un cambio de paradigma en cómo entendemos la tecnología, la educación y esa unión.
y obviamente somos un ejemplo de trabajar en interdisciplina. O sea, me encanta el arte, pero no soy artista, me encanta la cultura maorí y las otras culturas, no me declaro embajador cultural. Contribuyo con mi granito de arena y todos juntos podemos llenar el vaso. So, yeah, to dare to do it. As I said, we're trying to do technology that is organic to the environment, to the place where we're working. If we're in Compartimos, if we're in a very rural area in Canela Alta, those are the conditions that we have. And people also ask me there, well, how are we supposed to do this? But it's a live technology, so it's also trying to understand how we change the paradigm of understanding technology. And if we work through interdisciplinary modes, we also learn together, and maybe we can complement our skills differently. We can create new things. One of the things I talk to my students about is helping the little roadblocks that stop you doing big things. Una de las cosas que yo hablo con mis estudiantes es cómo removemos los pequeños obstáculos que nos impiden hacer las cosas. Because quite often we put mental blocks in front of ourselves. We think it's the external world, but it's usually within ourselves that we stop ourselves achieving these things. Porque a veces son barreras mentales las que nos ponemos, o obstáculos. Pensamos que es externo, pero en verdad está dentro de nosotros. I remember when I first came back to Auckland, I was terrified because I told everybody I'm going to project buildings all around the world, and I was terrified of the size of the building in Auckland. And my friend said, go and stand in front of the building till you're not scared. And so I went and stood in front of the building, and I didn't take no for an answer. Cuando volví a Auckland y le conté a todas las personas que iba a hacer estas proyecciones en edificios, me dio mucho miedo, como el tamaño de los edificios en los que iba a trabajar. Y un amigo me dijo, anda y párate al frente del edificio hasta que ya se te quite el miedo. And y eso hice. I asked them if I could project on the building, and they said no. So then I went on national television and said that this is what I was doing, and then they said, Joseph, you shouldn't have done that, but we'll have a discussion. Entonces yo pregunté, ¿puedo proyectar sobre este edificio? Me dijeron que no, y después fui a la televisión nacional y conté de mi proyecto, y después me dijeron, bueno, no deberías haber hecho eso, pero bueno, ya, te vamos a dejar que proyectes. Yeah, thank you for that question. I don't want to be silly and try and tell you what the answer is, but I can talk about how we find answers ourselves for questions like that. No quiero tratar de responder exactamente a tu pregunta, porque creo que no puedo, pero quiero contarte de cómo nosotros hacemos cuando nosotros tenemos que responder este tipo de preguntas. So I'll answer your question from deep within me, from an indigenous perspective, by saying that a waterfall will always start with one drop. Entonces, respondiendo desde mí, como una perspectiva indígena, una cascada de agua siempre va a partir con una gota. And that one drop creates a ripple. Just like how our ancestors navigated the oceans, that one ripple will ripple to others and will cause an effect and will continue to ripple. And then people will go, what's happening over there? I'm interested. Just like how our navigators said, what's over there? It looks like there's an island. Entonces, un poco esa gota va a generar también una onda, una ola, igual que nuestros navegantes hacían viendo las ondas en el agua, que sabían que por lo tanto allá había tierra, había una isla. Asimismo, cuando lleguen esas olas a las otras personas también van a decir, ¿qué está pasando allá? Que también le produzca curiosidad. And I'll finish with, we revere our elders because they store knowledge, they're knowledge holders, but at the same time, we protect our young because they're the next holders of that knowledge. Technology,
Well, you go, translate that and then I'll take the last one. Entonces nosotros honramos a nuestras personas mayores porque ellos son los que cargan con la sabiduría de nuestro pueblo y también protegemos a los más jóvenes porque ellos son los que en el futuro van a llevar esa sabiduría. And our knowledge holders right now are passing away, and with them that knowledge, that deep knowledge that isn't being passed down because of society changes or whatever. Technology can assist with the preservation of that knowledge. Entonces hay personas que cargan con estos conocimientos, con esta sabiduría, que están falleciendo y que por temas de la sociedad no están pudiendo traspasar ese conocimiento a las generaciones más jóvenes y ahí puede la tecnología asistirnos a preservar este patrimonio. Even our elders are reluctant to give knowledge over to technology. And just recently, about 4 months ago, I interviewed our elders, four elders. Entonces, incluso también las personas mayores les cuesta, se rehúsan un poquito, hay una resistencia a pasar esta información, este conocimiento hacia la tecnología. Y hace 4 meses yo entrevisté a algunas de nuestras personas mayores. And they were so reluctant, they didn't want to talk on the microphone or see their faces on the screen. They were against it until I said, entonces ellos no querían hablar al micrófono, tampoco querían ver sus rostros arriba de la pantalla, hasta que yo les dije, what would you give to hear your grandfather speak? ¿Qué darías tú por oír hablar a tu abuelo? Then they agreed. Ahí accedieron. Because they suddenly realized it's not about them. It's about 3, 4, 5, 100 generations to come. So that's where our thinking is not today, not tomorrow, but in the future. So that's the projection. Entonces lo que pasó que ellos se dieron cuenta que no se trataba de ellos, se trataba de 3, 4, 5 generaciones más allá, ni siquiera hoy ni mañana, sino que en un futuro mucho más lejano. Beautiful. Ultísima pregunta. ¿Alguien tiene así como una inquietud profunda que quiera compartir? Our very last question. Ok, ya. Vamos a hacer las preguntas tequi después. Algo importante también de decir que, y un poco para cerrar la conversación, es que hemos hablado, ¿cierto?, de esta diversidad, este trabajo tiene sentido cuando se hace de forma diversa y respetuosa, donde hay personas que representan distintas experiencias, expertices, oficios, etc. Y en este desafío que tenemos de trabajar con las nuevas tecnologías, tenemos que saber ocuparlas, tenemos que saber desarrollarlas también. Entonces hay una pega de ambos lados, desde el sector artístico a trabajar esa tecnología, aprender a usarla, correr la frontera de esa herramienta, y por otra parte también de los desarrolladores tecnológicos, las personas que vienen de ese lado, a acercarse a este mundo que trabaja desde los contenidos y de las ideas. Y ahí ese es el match que estamos tratando de promover, ¿cierto?, en estas conversaciones y con el trabajo que vamos a hacer con ustedes, con este convenio de colaboración. Claudio, te agradezco nuevamente el interés y el apoyo para atraer a este equipo de personas que están moviendo mucho la aguja en estos temas: educación, arte, ciencia, tecnología. Y bueno, les quiero dar un aplauso enorme. Si quieres una traducción. So just to end the conversation, I want to say that to develop these technologies, we really need to work with diversity with a sense of respect. And not only do the arts world have to learn new technology,
But also the tech developers also need to reach out to the artistic world and understand their contents and ideas. And so that's why I'm also very thankful for Claudio and this wonderful team that has visited us and what we're going to be able to achieve in the future with this agreement. No, muchas gracias, para nosotros un placer, un honor. Y tener la oportunidad de traer a mis colegas, a mis otros colegas que están acá también, y ojalá inspirar y nosotros aprender también, es algo mutuo, no venimos con una receta mágica, venimos a que cocinemos, hagamos el asado juntos, ¿cierto? A que estemos en ese encuentro. Y debo también decir que sin el apoyo del gobierno de Nueva Zelanda, de la Embajada de Nueva Zelanda, no estaríamos acá, y quienes están aquí presentes también, quienes permiten este intercambio, ¿cierto? Este viaje. Hablamos mucho de hacer puentes entre Nueva Zelanda y Chile, como un día me dijo Joseph, ¿de qué sirven si los puentes están ahí pero nadie los transita? Entonces la idea de que haya ese flujo y que ojalá nos vengan a ver a nosotros allá en terreno, también es la idea. So it's a pleasure and an honor for me to be here and for the opportunity to come here with all of our colleagues, those that are here up on stage and those who aren't. And I hope we inspire you and you inspire us, because it's mutual. And we can we can make this barbecue together and have this meeting. And also I want to thank the government of New Zealand and the authorities, that some of them are here today, for allowing this to happen. Just like Joseph mentioned to me the other day, that what's the use of a bridge if no one is crossing it? So we need to take advantage of these bridges. Bueno, y ahora el momento en que vamos a firmar el convenio de colaboración entre el Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas, la Universidad de Auckland, aquí con dos de sus representantes, Taituwha King y Claudio Aguayo, quienes están trabajando en el App Lab. Taituwha, please, you're hanging with us. Please. Cuando nuestros ancestros firmaron acuerdos, no tenían los primeros acuerdos firmas, así que hacían los dibujos, estos círculos, y eso es lo que voy a hacer hoy.
regalo. Vamos a ofrecer un regalo y una sorpresa. Please give me a hand. You hold the bag and hold. What we have here, I think I know what Claudio was talking about. So the actual design of this, what we call a korowai, which is a part of a feathered cloak specifically given for people of high rank, say our chiefs, our princes, princesses, queens, that they would wear for ceremonial occasions such as this. So this is a mini version. We had to bring it in a picture frame, protect it, that travelled all the way up to La Serena and back down here again. So we're honoured to present with you the korowai, which is a symbol of our connections, and hopefully more to come. The weaving of the korowai comes from our harakeke or flax that's found in Aotearoa, and the fiber's been extracted from those flax bushes and woven into a korowai with the feathers from our native birds. Not live ones. These are the birds that are found dead, obviously, and then the feathers are extracted. So we don't kill birds. Okay, so just to let you know. Bueno, este diseño es un korowai que viene de una capa con plumas que se les da a las personas de alto rango, como los jefes, princesas, príncipes. Esta es una versión en miniatura que está enmarcada para no dañarla y para que pudiera viajar a La Serena y ahora acá también a Santiago. Y queremos darle este regalo que también está tejido con fibras que son autóctonas y plumas que también son de aves nativas que no fueron matadas para hacer, no las mataron para hacer sino que son de aves que se encontraron muertas y les extrajeron las plumas, para que sepan. And the flax that I talked about is also, this is my pupu, is also made from the same flax bush. And prepared differently. You see the fibers here extracted from the flax, and these are actually the flax leaves. Flax, harakeke. ¿Es linaza? ¿Linaza? ¿Es la flax seed? The same as the flax seed? Es una planta. Todo viene de la misma planta que me parece que es la linaza, como un cáñamo. Sí. La fibra con la que se tejió es la misma fibra que se ocupa aquí. Sí, es como un cáñamo. So we're, traditionally, we're going to walk our gift to you slowly, and as Claudio is walking across, I'll be doing an incantation or like an incantation, a prayer, as the gift is walking across, and the gift is going to be staying here. So I will be saying a prayer of protection, and also we'll be saying farewell to the gift. Can I also get our team up, please? Entonces, Claudio va a caminar hacia la Isidora, va a ir haciendo entrega de este regalo, y mientras va caminando voy a hacer una oración, un cántico que nos va a despedir del presente, y también, como se va a quedar acá, le va a ofrecer una protección. And then following the incantation, we as a team will also gift a song. Y luego de la oración, también nosotros como equipo vamos a también darles de regalo una canción. And the song talks about unity and togetherness.
Y la canción se trata de estar unidos y de estar juntos, de la unidad. Can I ask my team to come here too, please? El equipo nuestro, vénganse todos para acá. Go over there so you got a long walk. E o te rangitapa mai rā, ia ko te ihi ko te mana ko te tapu o ngā tua ka heki mai ki ngā uri whakatupu o tēnā wairu o tēnā mauri. Nau mai rā e te mātāneho kia ake panuku, kia ake tangaroa. Ko te mauri tēnā, ka wai au te toko mauri o te tapu nui o te tapu motuhake. He mauri tēnā no rongo matāne no haumi e tiki no tāwhaki te wānanga, tāwhaki te waiora. Peki ake tāwhaki te ara kui te whakatau i rai, te aro rangi, te aro tūkai, te uru, ka kakea te ara whārehi, ka kakea te ara whārahi. Ko te ara e whakatau i rai tō tūpuna, te aununui, te aroro, te awhiti te rā. Tēnā kā eke, kei tō ihi, kei tō mana, kei ngā mana o runga, kei o riki, kei o tapairu, kei o pūkinga, kei o wānanga. Tūturu waka maua kia tīna, tīna. Haumi e, hui e, tāiki e. Este momento, ahora las invito a que podamos celebrar este momento compartiendo un poquito de comida para nuestros cuerpos físicos que también necesitan alimentarse. Y bueno, muchas gracias a todas y todos ustedes que nos han estado acompañando esta mañana, que estamos dándole puntapié a un trabajo de cruzar esos puentes y construir los que falten. Muchas gracias. Maururu. Gracias, Cami. Thank you. And now I want to invite you to come and let's share some food that we need urgently. And thank you for everything today, that we're beginning this agreement and that we're crossing these bridges and hopefully building new bridges too. Somos los que sueñan, somos los que crean, somos los que hacen, los que deshacen y rehacen, somos los que aprenden y enseñan, somos la creatividad y el futuro que mueva una nueva industria, somos una verdadera revolución.
Desde el epicentro para la actividad cultural en Chile, atravesamos fronteras dando un salto de oportunidades para las y los creadores de nuestro país y del mundo. CRTIC, creatividad que mueve la nueva industria.